fortalezcan las que ya existen y aquellas que están en proceso de creación o aquellos proyectos que plantean la posibilidad de la creación de una radio comunitaria, aquí encuentren todas las bases. Asimismo, también quiero comentar que una vez que termine a las 3 de la tarde nuestras mesas de trabajo con las y los ponentes de más de 7 países y estamos presentando en total 217 ponencias con más de 250 ponentes. Este es un dato histórico, no obstante que es histórico este primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Terminando a las 3 de la tarde, tendremos un horario de comida de 3 a 4 de la tarde o descanso para empezar a las 4 de la tarde con nuestros primeros 3 talleres de 4 a 6 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 8 de la noche, nuestros siguientes 3 talleres. En total son 6 talleres. Hoy concluyen los talleres de radios comunitarias. Ayer iniciamos y hoy es el proceso de conclusión. Así es que bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que va a terminar hasta las 8 de la noche. Por favor, no se lo pierdan. Pueden estar participando en cada una de las mesas de trabajo de 12 a 3 de la tarde. La ponencia que más les interese, pueden salir de una sala y entrar a la otra sala a través de los links de Zoom, pero también pueden hacerlo, por supuesto, siguiéndonos por Facebook Live. Así como también quiero comentarles a todos y a todas que los talleres van a ser subidos a nuestro canal de YouTube, así como las ponencias de trabajo, para que nadie se pierda todas las actividades que hoy hemos desarrollado y que hoy estamos atendiendo. Sin más, doy el uso de la palabra a la doctora Andrea Estupiñán Villanueva para que empecemos, ¿verdad?, a recibir y a esperar, no sé si en sala ya se encuentra el doctor Carlos Vaca. Ya estaba conectado hace un momento, doctora Mendieta. Ok. Carlos, Ya lo veo, aquí está. Doctor Carlos Vaca, bienvenido a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como también deseo externarle que este es un proyecto de la mano con el CONCITEP, con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. De la mano lo recibimos, no lo podemos hacer de manera presencial en esta ocasión, pero queremos que se sienta en esta sala virtual en su casa y que sea un éxito esta conferencia, como seguramente lo será. Lo hemos escuchado, hemos tenido la oportunidad de escucharlo y bueno, y admiramos su trabajo y sobre todo su enfoque social con respecto a las radios comunitarias. Sin más, le quiero presentar a la doctora Andrea Estupiñán Villanueva. Ella es licenciada en comunicación y ella va a estar, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y ella hará la presentación correspondiente y nos guiará en el proceso de su conferencia. Todos los aquí presentes podrán ir anotando las preguntas, mandándolas por Facebook Live o por Zoom, como mejor estén considerándolo. Sin más, adelante, doctora Andrea, bienvenida también. Gracias. Muchas gracias, doctora Mendieta. Bienvenido, doctor Carlos Vaca Feldman. Vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia magistral de nuestro primer Congreso de Radios Comunitarias. Para ello vamos a presentarles un video con la semblanza del doctor Carlos. Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Conferencia magistral.
tecnológicas para radios comunitarias. Carlos Baca Feldman es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla. Obtuvo su maestría y doctorado en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Ha desarrollado diversos estudios y publicaciones sobre medios comunitarios y proyectos de telecomunicaciones rurales e indígenas. Actualmente es coordinador del área de investigación de Redes por la Diversidad, la Equidad y Sustentabilidad AC, coordinador general del Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios y coordinador del programa de formación Tequio Comunitario. Bienvenido, doctor Carlos Baca Feldman. Bienvenido, Carlos Baca Feldman. Pues nuevamente bienvenido, doctor Carlos, y lo dejamos aquí con la audiencia para que nos presente, por favor, su conferencia. Tendrá 30 minutos para ello y adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder comunicarnos y poder entablar un diálogo a partir de las tecnologías y a partir de lo que nos está limitando también un poco la pandemia, pero que al final, como decía la doctora hace un momento, seguimos construyendo y caminando todas y todas juntos para poder construir otros mundos posibles a través de este tipo de medios de comunicación. Agradezco mucho a la Facultad de Comunicación de la UAP. Al final, yo también soy lobo de una u otra manera, ¿no? Estudié en otra facultad, pero pues es un gusto estar aquí de regreso de una manera distinta. Les voy a compartir una presentación que he preparado para esta conferencia. Bueno, me gustaría primero iniciar contándoles un poco que pues todas las cosas que les voy a compartir son parte del camino que hemos seguido ya desde hace más de 15 años en Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad y en Rizomática, un poco para acompañar los procesos que se dan en las propias comunidades, que tienen que ver con el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la comunicación que se da ahí, ¿no? Es un gusto también poder compartir con tantas experiencias de radio. La verdad es que es un momento muy especial el tener más de 200 ponencias en este congreso y poder estar compartiendo ahorita con ustedes, para mí es un privilegio. Estuve pensando mucho desde dónde abordar esta ponencia, porque al final sabemos todas y todos que las tecnologías pues incursionan en nuestras vidas de muy diversas maneras y parece que estamos en un momento en el que la sobrecomunicación y el exceso de tecnología nos cansa de muchas maneras y nos genera muchos conflictos y muchos deseos también que muchas veces no tienen que ver con lo que realmente estamos buscando. En ese sentido, es importante repensar a las tecnologías y un poco la invitación de esta conferencia, más allá de hablar de tecnologías particulares o de cosas que puntualmente pueden servir para la radio, es una invitación a reflexionar en torno a la elección de las tecnologías que puedan ser adecuadas, a la manera en la que se apropian, a la manera en la que se generan, a la manera en la que se transforman. Y cómo eso al final genera estrategias particulares de comunicación. Y esto parte de una historia ya bastante larga del quehacer mismo de las radios comunitarias, y si vamos escarbando más y más, nos damos cuenta que al final ha habido una serie de herramientas de comunicación en la historia de los pueblos indígenas que fortalecen los procesos que ya existen. Ese es un punto importante del cual partir. Es decir, la comunicación indígena y comunitaria no es algo completamente nuevo, no es algo que surgió con las tecnologías, es algo que tiene muchas formas y que se establece de diversas maneras, desde el lenguaje mismo, las decisiones en una asamblea, el trabajo colectivo, la fiesta, todas estas cosas que hacen que la vida comunitaria se recree. Y estos medios, al final lo que tienen que hacer, o lo que se busca con ellos,
es que puedan generar estrategias para fortalecer eso que ya existe. Entonces, quisiera partir de esta premisa de que las tecnologías no son lo fundamental en los procesos de comunicación en las comunidades, sino son herramientas, es decir, no tenemos que verlas como un fin. Ahora bien, con la llegada del Internet, pues hemos tenido mecanismos distintos y nuevos para podernos comunicar entre todas y todos. Y es cierto que lo que ocurre en la mayoría de las comunidades, sobre todo rurales, es que no existe un acceso pleno a estos servicios. Los datos que nos da la Enduti, que además me parece que no son lo suficientemente claros, lo suficientemente reveladores de la realidad, es decir, hay mucho menos personas conectadas que lo que la Enduti presenta, pues nos siguen diciendo que una tercera parte de la población no son personas usuarias de Internet, es decir, no tienen acceso a ningún tipo de medio para poder entrar y utilizar el Internet como una estrategia importante de comunicación en sus vidas. Pero que además, si nos vamos a los datos en la comparación entre lo urbano y lo rural, nos damos cuenta que en el ámbito rural, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones. Y bueno, así podemos seguir escarbando en estos datos y nos damos cuenta, por ejemplo, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos señala que hay una diferencia muy importante entre el acceso entre hombres y mujeres. A nivel mundial, se dice que el 58% de los hombres tenemos acceso a los servicios de telecomunicaciones, mientras que en las mujeres este dato es del 48%, es decir, hay 10% de diferencia entre el acceso de hombres y mujeres, lo que revela muchas contradicciones y muchas limitaciones de la vida cotidiana, de los procesos sociales en donde se insertan las tecnologías. Y de manera muy breve, quisiera decir que este problema de acceso no se trata solamente de ampliar la cobertura o de que de repente tengamos señal de celular que antes no teníamos o de que llegue alguna compañía que brinde servicios de Internet. En realidad, las barreras principales que se detectan tienen que ver con los altos costos de los servicios, es decir, muchas de las personas no pueden pagar los servicios de telecomunicaciones. México es uno de los países con los servicios más caros de todo el mundo. Otro tiene que ver también con la falta de conocimiento técnico, tanto para usar las herramientas como para poder transformarlas y para poderlas mantener y para poderlas desarrollar. Y un factor importante que muchas veces perdemos de vista y que en esto los medios comunitarios son clave, tiene que ver con la falta de relevancia en los contenidos y los servicios. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que a pesar de que existe un gran abanico de posibilidades de acceso a información, esta información no tiene que ver directamente con lo que las comunidades quieren y desean, es decir, no es información localizada, no es información digerible, no es información que viene de otros lados. Que podemos pensar en esto igual que lo que ocurre con la televisión o con las radios comerciales o con todo este esquema de medios que en realidad no abordan las necesidades de comunicación particulares en la comunidad. Y bueno, para finalizar, estos datos nos dicen también que el problema de acceso a servicios de telecomunicaciones es todavía más fuerte en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde además existe la mayor cantidad de población indígena del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha tratado de solucionar? Si vemos esta fotografía nos damos cuenta que pues hay un montón de antenas arriba de una presidencia municipal en una comunidad de Oaxaca. De todas estas antenas, solamente 2 son las que funcionan y una de ellas tiene que ver con la telefonía celular comunitaria, que ahorita les voy a contar, y otra tiene que ver con servicios gubernamentales. ¿Por qué están todas estas antenas? Porque al final, desde el gobierno y desde las grandes empresas se ha entendido que el problema de conectividad tiene que ver con una falla de mercado, es decir, se trata de solucionar incrementando los beneficios que se pueden otorgar a las empresas, dando subsidios para que las empresas lleguen. Es decir, es una lógica que no piensa al acceso en las comunidades como algo comunitario, como algo que puede ser mantenido y ejecutado por las propias comunidades.
En cambio, en un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde el 2011, lo que se dice es que las únicas soluciones que han mostrado ser sostenibles a lo largo del tiempo han sido aquellas en las que las comunidades crean, mantienen, operan y administran sus propias redes de comunicación. Y ante este panorama, las comunidades ya lo están haciendo, ¿no? Es decir, no es algo que sea tan lejano y que al contrario, en los últimos 10 años ha habido una explosión importante de comunidades que han decidido enfrentar esta problemática, desarrollar sus propios proyectos y enfrentar lo que ocurre. Muchas de ellas, de hecho, vinculadas con radios comunitarias, es decir, a partir de la labor y del quehacer de una radio, se decide que se requiere también acceso a Internet y entonces se genera una red comunitaria. O se decide que van a entrar a la red de telefonía celular comunitaria y entonces se genera. Es decir, muchas de las radios están caminando también para, entendiendo la comunicación como un proceso fundamental, utilizar otras tecnologías con las posibilidades que se tejen hoy en día. No me voy a centrar mucho en esto, es un tema bastante extenso, pero solo quería compartirles que en realidad se habla mucho ya de autonomía tecnológica, es un término que en las comunidades está cada vez más penetrado y incursiona más en la vida cotidiana. Pero para poder entender a la autonomía tecnológica simplemente tenemos que entender que existen tres grandes capas que hacen que la comunicación y las telecomunicaciones funcionen. Una de ellas tiene que ver con lo que llamamos los fierros, ¿no? La capa física o de infraestructura, que es lo que permite que al enviar un mensaje pueda llegar hacia otro dispositivo y nosotros podamos recibir algo de regreso. Esto se compone por una gran red, ¿no? Que empieza por los cables submarinos y por todo un esquema que va llevando el Internet y los mensajes hasta las comunidades. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los sistemas de agua, ¿no? Tenemos la capa lógica, que es este lenguaje que permite que los dispositivos se puedan entender entre sí, que podamos también buscar alguna cosa puntual en Internet, acceder a un sitio web, por ejemplo, ¿no? Es todo aquella cosa a la que conocemos como software y que permite que exista una vinculación importante entre los equipos. Y por último, y la más importante desde nuestro punto de vista, es la capa social económica, que tiene que ver justo con cómo existen las posibilidades para que estas redes y para que este esquema general de intercambio de conocimiento en el mundo pueda ser útil para las comunidades. Es decir, se requiere un entorno regulatorio, por ejemplo, que permita que estos proyectos funcionen y que tengan los elementos necesarios para que puedan llevarse a cabo, ¿no? Se requiere de un mecanismo de distribución de contenidos, de producción de estos contenidos para que la red se dote de contenidos pertinentes. Y también se requiere de un esquema que facilite la formación y que podamos poco a poco ir caminando a un modelo en el que esta formación permita no solo usar ciertas tecnologías, sino poder transformarlas también con base en lo que queremos como comunidades. Y bueno, con todo este panorama, este breve esquema, ¿no? Yo un poco lo que quiero resumir es que el Internet y los servicios de telecomunicaciones no son algo que existe mágicamente y que de repente mandamos un mensaje y por el aire viaja hacia otro, sino es todo un sistema físico y un sistema diseñado con ciertas características que permite que estos mensajes puedan darse y transmitirse a lo largo del tiempo. Ahora bien, con base en todo este esquema y con la intención de poder transformar la realidad de conectividad de muchas comunidades, es que desde hace ya mucho tiempo, estamos hablando tal vez de hace unos 15, 20 años, en el mundo se empezaron a desarrollar lo que se conoce hoy como redes comunitarias, que básicamente son procesos organizativos en los que la comunidad decide cómo quiere acceder a los servicios, desde qué perspectivas,
quién lo va a hacer, cómo van a estar ubicadas las antenas, qué antenas son importantes, qué tipo de restricciones se le puede poner a la red, etc. Y al hacer esto, lo que ocurre es que la comunidad se hace cargo de su red, muy similar a lo que ocurre con las radios comunitarias, en muchos de los casos, pero también como ocurre con otro tipo de cosas que es necesario organizar para poder tenerlas mejor, por ejemplo, el acceso al agua, o la limpieza, o la misma fiesta en la comunidad. Estas redes comunitarias tienen muchas formas y utilizan diversas tecnologías dependiendo del entorno. Algunas de ellas son redes Wi-Fi, es decir, redes que funcionan mediante este tipo de antenas y de routers que permiten que se conecte toda la comunidad a través de este esquema, y que son las más desarrolladas porque pues es una tecnología de fácil acceso, no es tan costosa, no tiene impedimentos en la regulación, son frecuencias de uso libre, y al final pues han sido las que más se han expandido. Encontramos experiencias muy importantes, por ejemplo, en Argentina, con Altermundi, y lo importante de estas redes es que abaratan mucho los costos, por un lado, de acceso, y permiten tener también calidad importante en el servicio. ¿Cómo se logra esa calidad? A través de lo que se conoce como redes mesh o redes en malla, en muchos de los casos, que básicamente es una serie de nodos que se van conectando entre sí y no dependen de un centro, de un punto principal. Es decir, fíjense lo interesante de esto, la infraestructura misma y la tecnología se vuelve comunitaria. Adquiere esta forma misma de comunicación en las comunidades, y es como funciona la red. Todas las personas que están ahí se hacen cargo de ella. Otro de los ejemplos que hemos acompañado y que resultan también muy interesantes son las intranets comunitarias. ¿Cuál es su característica? Estas, en lugar de ser redes abiertas como las anteriores, en las que uno se puede conectar a toda la red global, las intranets son redes cerradas. Normalmente lo que ocurre es que se tiene un servidor central en el que se almacenan una serie de contenidos y materiales que la comunidad ha seleccionado o la comunidad ha producido, y se pueden compartir en la propia comunidad. También son redes Wi-Fi. La diferencia con las anteriores es que estas son cerradas y no se puede, por ejemplo, enviar un correo o recibir un correo. ¿Por qué lo hacen así las comunidades? En muchos de los casos, porque quieren que haya ciertos contenidos guardados y cerrados para que la propia comunidad los pueda acceder nada más. Por otro lado, reduce esta necesidad de hacer los enlaces para poder acceder al Internet en general. Y hay combinaciones muy interesantes en las que existe una intranet con todo este banco de contenidos y aplicaciones que les decía, y al mismo tiempo uno se puede conectar a Internet a través, por ejemplo, de la venta de fichas, y eso hace que los colectivos tengan un mecanismo de sostenibilidad económica. Este ejemplo me parece fundamental para poder entender cuál es la decisión de las comunidades en torno a las tecnologías, ¿no? Cuando la red es completamente abierta, ¿no? Es difícil que uno decida qué quiere de la red y cómo hacer que ciertas cosas funcionen, ¿no? Por ejemplo, es bien conocido, las grandes empresas de streaming actuales tienen prioridad, es decir, si hay una carretera, imaginemos que hay una carretera, siempre estas empresas van a ir por el carril de alta velocidad. Pero si yo quiero meterme a una página de una organización que está transmitiendo algo a través de cosas que no son estas grandes empresas de comunicación, entonces voy a tener mucho menos velocidad. Eso yo no lo decido, lo decide al final la compañía operadora en relación con esto. En cambio, si la red es cerrada, las comunidades pueden definir qué tipo de contenido se quieren, quién puede accederlos, cómo subirlos, cómo administrarlos, etcétera, etcétera, etcétera.
Otro caso que es importante es que en México tenemos a la primera organización que opera una red de telefonía celular comunitaria en el mundo. Es Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Desde 2013 en Oaxaca existen ya muchas comunidades que han desarrollado sus propias redes de telefonía. Esto atiende sobre todo al hecho de que las propias comunidades habían estado pidiendo al gobierno y a las empresas que les brindaran cobertura y nunca se lograba. Se organizan y se desarrolla todo un modelo de un operador de telefonía celular, pero con base en la vida comunitaria. Este proceso ha sido un proceso bien interesante y bien importante, que ha tenido que ver con incidencia política, por ejemplo, para poder lograr la concesión, pero también ha tenido que ver con cómo se diseña todo un operador de telefonía celular, ¿no? Es decir, qué tecnologías se van a utilizar, por qué, cómo, diseñar el software para la operación, ¿no? Todos los softwares que utilizan las compañías operadoras son softwares privativos, no se puede acceder a ellos, entonces tuvo que diseñar un software nuevo. Y sobre todo, cómo se sostiene una red de este tipo y de esta naturaleza. Y pues se ha sostenido a través de, por un lado, de la organización a la que pertenecen todas las comunidades que son parte de la red, ¿no? Es decir, todas las decisiones en la organización son tomadas a partir de esta asamblea de socios. Y después con un esquema también de decisión dentro de la comunidad, es decir, la asamblea es quien decide que quiere entrar al proyecto y vincularse con él, y a través de este proceso colectivo de decisiones, cómo se integran a la red. Ya después viene un acompañamiento que tiene que ver con dimensiones técnicas, económicas, técnicas para poder mantener los equipos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que les quiero poner tiene que ver con las radios de onda corta, ¿no? No sé si se acuerdan, seguramente las personas más grandes recordarán mucho este tipo de radios, ¿no? De los radios de banda ciudadana, lo que permitía que uno escuchara estaciones de radio de otros países, ¿no? Porque tienen un gran alcance y son equipos muy económicos. Entonces, durante muchos años hubo muchos grupos de radioaficionados que trabajaban con esta tecnología. Bueno, pues actualmente esta tecnología está volviendo a ser pensada, sobre todo cuando las comunidades son muy pequeñas en el número de gente que vive ahí, están alejadas o tienen territorios muy complicados. ¿Por qué utilizar esta herramienta? Les decía, porque es muy barata y porque tiene un alcance bastante importante, es decir, puede saltar montañas y saltar ese tipo de accidentes en el territorio. Permite que haya comunicación directa entre las personas, y en Rizomática estamos acompañando ahorita un proyecto que se llama Hermes en la Amazonia brasileña, en donde vamos a lograr que, además de poder transmitir por voz a través de estos radios, podamos también transmitir mensajes de texto y también podamos transmitir imágenes, cosas que son importantes. Y este ejemplo me parece relevante para contarles una distinción que me parece que en esta elección de tecnologías o en estos procesos de decisión es fundamental. Y es la distinción entre acceso a la información y comunicación. Las comunidades pueden decidir uno o el otro, o una combinación, dependiendo qué es lo que ocurre ahí. Si, por ejemplo, estamos hablando de estas comunidades en la Amazonía, o en comunidades rarámuris de Chihuahua, o huirras en Nayarit o Durango, nos damos cuenta que la necesidad principal no es realmente el acceso a todo este esquema de contenidos y de cosas que nos permite el Internet, sino lo fundamental es poder avisar que existe una emergencia, o poder avisar que va a haber una fiesta, o que algo va a ocurrir y se puede lograr a través de este tipo de tecnologías.
Fortalecen mucho, por ejemplo, los procesos de venta de algunos artículos propios de las comunidades, los procesos de salud, ¿no? Se puede generar atención más rápida en cuestiones médicas. Entonces brindan muchas posibilidades y parecen ser unas tecnologías que ya están fuera de onda, como diría mis abuelos. Pero al final son tecnologías que son útiles y que responden a las necesidades de la comunidad. Y el último ejemplo que les quiero poner, y también es una invitación a quienes nos acompañan y pertenecen a alguna radio comunitaria, es el proceso que tiene que ser fundamental de conocer a las tecnologías, analizarlas, es decir, todo lo que les acabo de contar de una manera muy, muy breve y muy rápida, tiene un camino muy largo para poderlo comprender, para poderlo analizar y después para poderlo también apropiar. Y entonces, desde hace ya varios años, desde el 2016, un grupo de organizaciones de México vinculadas con procesos de formación en comunicación indígena, iniciamos un proceso al que llamamos Tequio Comunitario. Tequio, si se dan cuenta, está escrito con TH, y es una mezcla entre el tequio como un trabajo colectivo y comunitario de las comunidades de Oaxaca con tech, que sería tecnología. Entonces, tequio es esta combinación del trabajo colectivo y las tecnologías. Es un programa que ya tiene varias ediciones, 2 en México, y que fueron de manera presencial, y otras 2 con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dirigido a América Latina, que tiene 5 cursos en línea y después un campamento de entrenamiento presencial, y algunas otras actividades vinculadas a esto, como el semillero de redes comunitarias de la Blayala. El objetivo del programa al final ha sido siempre poder generar una red de promotoras y promotores técnicos en las comunidades, que se acompañen entre sí, que ayudemos a desmitificar que las tecnologías solo pueden manejarlas y utilizarlas personas que, pues, externas a las comunidades, y han logrado establecer como todos estos temas. Espero que haya quedado más o menos claro como todo este panorama. Les quiero compartir finalmente en unos 2 minutos, para no pasarme mucho del tiempo, que lo fundamental, de nuevo, al pensar en las tecnologías, no son las tecnologías. Es decir, los aspectos tecnológicos de los proyectos de comunicación se solucionan cuando uno logra comprender lo demás. Tenemos que partir más bien de todo un panorama que permita entender el territorio del que participamos, comprender cuáles son las problemáticas, las necesidades, pero también los sueños y deseos que existen en la comunidad, y poder pensar a partir de esto qué tipo de proyectos de comunicación queremos lograr. Y muchos de estos proyectos no van a estar vinculados directamente con tecnologías. A veces arreglar la cancha de fútbol, pintar un mural, hacer teatro, danza, etcétera, puede ser la solución a los problemas que tenemos. Y en caso de que decidamos participar y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, entonces tenemos que partir de un proceso de reflexión crítica sobre ellas y de saber que podemos generar autonomía y autodeterminación sobre eso que se nos presenta. Al final, como les decía al inicio, las radios comunitarias han seguido este camino, lo han hecho muy bien desde hace mucho tiempo, comprenden estas necesidades y comprenden esto que les acabo de contar. Es solo una invitación para repensar otro tipo de tecnologías y otro tipo de estrategias. Pues muchas gracias. Aquí están los contactos de mi correo, está las páginas de redes y del CITSAC, las páginas de Facebook, etcétera. Entonces les invitamos a que si tienen dudas, si quieren conocer más de estas experiencias, pues accedan a estos contenidos. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos.
Gracias por esta excelente presentación, por compartirnos estas experiencias que obviamente nos van construyendo y reconstruyendo, ¿no? Nos van haciendo mirar hacia adelante, nos van haciendo ir identificando las diferentes estrategias y es muy interesante ir viendo cómo también se ha ido desarrollando este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar pie a algunas preguntas que nos están llegando, ya tenemos muchas inquietudes, ¿no? Y antes me gustaría saludar a pues, las diferentes comunidades que se están uniendo con nosotros. Les agradecemos que estén siguiendo nuestro evento, por ejemplo, a Casochitlán, Hidalgo, a la UBBJ de la comunidad de Yauquemecan, a Coapiaxtla, Tlaxcala, a Radio Tepetitla, de la comunidad Nahua de la Resurrección Puebla, a la Universidad Autónoma del Caribe, y bueno, a muchas más de Tlaxcala que nos están comentando. Y aquí tenemos una pregunta para usted, doctor Carlos. Dice, ¿qué experiencias existen en México que hayan desarrollado este proyecto que usted menciona? Telefonía, Wi-Fi comunitario, telecomunicaciones comunitarias. ¿Nos podría apoyar con una orientación al respecto? Sí, bueno, pues en el tema de telefonía celular, en México es la única red que se ha desarrollado en el mundo. Hay otras iniciativas, por ejemplo, en Colombia, pero que todavía no han sido completamente desarrolladas, instaladas por muchas razones, ¿no? El tema de las intranets, existen ya intranets funcionando, por ejemplo, en Abasolo, en Chiapas. Eso, tienen todo un sistema de comunicación con base en esta tecnología que se compone de 2 intranets, una directamente vinculada con el bachillerato y otra desarrollada por un colectivo de comunicación. Está la intranet comunitaria en Cherán, Michoacán, que se desarrolló sobre todo para poder compartir todas las cosas que se han escrito y hecho sobre su proceso. Ahí lo desarrollan las chicas de Chamoneta Colectivo. Está una red en San Antonio Rayón, en Puebla, que está en la Sierra Norte y es parte de todo un proyecto integral de telecomunicaciones de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque. Y al final se están desarrollando muchos de estos proyectos, es decir, esto que les estoy contando siempre es un camino de desarrollo y de pruebas y errores, ¿no? Las comunidades están trabajando en eso y con la pandemia se ha incrementado mucho esa necesidad de desarrollar estas redes. Entonces, poco a poco se han incrementado las necesidades y al mismo tiempo se han incrementado las limitaciones para poder hacerlas, ¿no? Pero bueno, estamos caminando poco a poco para poder generar más. Eso en cuanto a intranets. En cuanto a redes, hay muchos tipos de redes comunitarias y muchos tipos de gestión. Por ejemplo, en Guelatao, en Oaxaca, la autoridad comunal decidió hacer una red comunitaria con base en, pues sí, está administrada por la autoridad, pero bueno, es una red que lleva desde la ciudad de Oaxaca hasta Guelatao internet y lo están haciendo bastante bien. Es decir, hay muchos casos en los que se están generando y que poco a poco se va caminando con ello. Muchas gracias, doctor. Justo mencionando esta situación que estamos viviendo de la pandemia, tenemos algunas otras preguntas, más que preguntas, que usted nos comente cómo ve esta situación. Una de ellas dice, ¿cómo considera que con la pandemia se ha afectado el proceso de la estrategia de comunicación? ¿No? Creo que se refieren a este último, al proceso que nos ponía al final de su presentación. Sí, el ciclo que les compartía, si quieren se los voy a volver a poner para que lo puedan ver con más calma. Es un ciclo de reflexión constante, es decir, no se trata como de que una vez que lo hagamos ya podemos estar seguras y seguros de que el proyecto va a funcionar. Y en ese sentido, pues los territorios se han transformado, hemos transformado todos nuestros territorios, tanto para quienes viven en comunidades como quienes vivimos en las ciudades. Hemos transformado nuestra forma de hacer la vida, de movernos en el espacio, de intercambiar con las otras personas.
y de adaptarnos también a las tecnologías que nos ha tocado adaptar. Yo creo que hasta antes de marzo, por ejemplo, casi nadie sabía utilizar plataformas como esta, como Zoom, ¿no? Era muy poquita la gente que lo podía hacer. Y ahora, de una u otra manera, todas y todos hemos tenido que estar aprendiendo a este tipo de tecnología. Y lo mismo ocurre con las comunidades, es decir, cambian mucho la forma en la que se piensa el acceso a la información y se vuelve muy necesaria además, ¿no? Les quiero compartir la iniciativa Trayolchicawali, es una iniciativa que está desarrollando también la Unión de Cooperativas Tosepan, y este fue un proceso bien interesante en el que se decide, después de mucho pensar cómo abordar desde la propia forma de vida y los propios proyectos que ya se desarrollan en la cooperativa, pues hacer frente a esta situación de crisis. Y entonces se genera toda una estrategia de comunicación que tiene que ver con fortalecer la vida, con fortalecer pues todos estos mecanismos que la cooperativa ya ha seguido para pues, trabajar, por ejemplo, con medicina tradicional, con un tipo de medicina que no tiene que atender a las personas que ya están enfermas, sino procurar que eso no suceda. Y esta es toda una estrategia de comunicación bien desarrollada desde la radio Tosepan y desde otros medios de comunicación que se tienen. Y ha sido muy importante porque así las personas que pueden acceder a estos contenidos no solamente acceden a la información, por ejemplo, que da el gobierno, todas las conferencias de prensa diarias sobre el COVID, o información errónea muchas veces que existe en las redes sociales y todos estos temas, sino acceden a información que les es útil y que va directamente vinculada con su forma de entender el mundo y con la forma de entender a la salud y a la vida, ¿no? Entonces, este ciclo, para finalizar, pues es un ciclo que es constante y que va girando, que depende mucho de los tiempos y los periodos en los que se desarrollen los proyectos, pero que eso me parece fundamental, el poder entender que estos ciclos de reflexión constante y de vuelta hacia el territorio y hacia lo que estamos haciendo desde las radios o desde los medios comunitarios es clave para que estos medios puedan seguir sosteniéndose en el tiempo, ¿no? Es decir, a veces lo que ocurre es que al hacer radio, por ejemplo, ya pues llevamos muchos años haciendo el mismo programa y el mismo programa y el mismo programa y nunca sabemos por qué la gente no lo está escuchando, ¿no? Y entonces necesitamos como abrirnos a otras posibilidades, entender lo que está ocurriendo para saber por qué el programa, por ejemplo, no ha tenido éxito, ¿no? Entonces es un ciclo constante al que invitamos y que ha sido construido, es una metodología que pueden encontrar en nuestra página web a través de una guía que se llama y si repensamos las tecnologías para la comunicación, ahí está todo más descrito. Pero que esto ha partido de la experiencia que las propias comunidades nos han compartido y lo que hemos ido aprendiendo en estos procesos. Muy bien, doctor. Hay otra inquietud. Preguntan, que creo que medio lo estuvo usted referenciando. ¿Cómo se están financiando estos proyectos? ¿Qué pueden hacer quienes están interesados en darle continuidad a estos proyectos? Pues el proceso es un poco similar con lo que ocurre con las radios, ¿no? Es decir, las maneras de financiamiento y de sostenibilidad son muy variadas, ¿no? Existen muchas formas de hacerlo. En el caso, por ejemplo, de la telefonía celular, algo que se ha decidido desde que inició, que es un camino que se seguirá, me imagino, generando, a menos que haya algún cambio de decisión general, es que la comunidad compra su propia infraestructura. Es decir, así como la comunidad puede comprar un camino, bueno, comprar material para hacer un camino o comprar tubería para llevar el agua, puede también comprar su propia torre y la infraestructura. ¿Por qué es así en la telefonía? Porque al hacerlo de esta manera, la comunidad en conjunto es dueña de su infraestructura.
y puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? No es de alguien en particular, ni es de una asociación, sino es de la comunidad. Y entonces, si algún día deciden que el mástil en donde está puesta todos los equipos lo van a utilizar para romper una piñata, pues la comunidad misma es la que lo está decidiendo, ¿no? En otros casos existen financiamientos importantes, ¿no? Hay financiamientos, por ejemplo, de Internet Society, una organización internacional que apoya mucho al desarrollo de este tipo de proyectos. Hay otros financiamientos internacionales, hay varios, ¿no? Está el Fondo Frida de que se da a nivel América Latina. Hay otros fondos más pequeños que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos desarrollando en el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios, que son apoyos a investigación aplicada, en el que se están otorgando apoyos pues, pequeños, pero que permiten operar una red, apoyos de 30,000 pesos. Es decir, en muchos sentidos las comunidades han sabido cómo organizarse para poder obtener las cosas que quieren, y se puede hacer también con este tipo de redes. No es algo que es impresionantemente caro, ¿no? Eso me parece importante mencionarlo. Depende mucho de la estructura de la red, de lo que se decida. Es parte de este proceso de elección también de las tecnologías, pero en realidad es algo que es costeable y que se puede hacer. Ahora, una cosa es poder instalar una red y otra sostenerla. ¿Cómo se puede sostener? Pues a través de muchos, decía yo, de muchos mecanismos, ¿no? En el caso de Abasolo en Chiapas, por ejemplo, el colectivo Ixtahop, lo que hace es que todos estos contenidos que están en la intranet son gratuitos, pero si la gente quiere acceder a internet, meterse a su Facebook o a YouTube, etcétera, puede comprar unas fichas que el propio colectivo administra. Y a través de eso es como se sostiene, ¿no? Hay otras redes que se sostienen a través de los subsidios que yo les mencionaba, con cuotas de las personas, por ejemplo, pues que acceden, al igual que pagamos para una compañía por tener un servicio, pues muchas de las redes comunitarias tienen este mismo esquema, claro, con costos mucho más bajos y con otros beneficios, pero en donde la gente que hace uso de la tecnología la paga. Entonces, la sostenibilidad es una cosa muy extensa, ¿no? Muy compleja, ¿no? Justo, por ejemplo, a nivel de radios podemos entenderla de muy diversas maneras, ¿no? Y creo, o creemos más bien, desde nuestra experiencia, que la sostenibilidad no se trata solo de lo económico, ¿no? Hay cosas que hay que comprar, por supuesto, y hay cosas que necesitan dinero, pero cuando se tiene la disposición y se entiende muy bien el proyecto que se está desarrollando, el trabajo colectivo es lo que hace que estas cosas funcionen. Ok. No sé si más o menos por ahí va la pregunta. Muy bien. Tengo aquí otra aportación de Antonio Hernández. Menciona que si la brecha digital que existe en México en zonas marginadas es un gran obstáculo para el desarrollo y comunicación de estas. Y si esto se llega a solucionar, si usted considera que aún serían importantes las radios comunitarias, viendo que en la actualidad existen pues otras opciones, ¿no? Como el YouTube, Facebook, Twitter y demás redes. Sí, bueno, primero decir que la llamada brecha digital no necesariamente a través de que se cierre esta desigualdad se logran objetivos de desarrollo en las comunidades o que realmente las tecnologías penetren. Es decir, cuando las grandes operadores, por ejemplo, empiezan a poner cobertura y antenas en algunas zonas que antes no había, pues efectivamente va a haber cobertura, pero muy probablemente va a generar más problemas que beneficios, ¿no? La gente va a empezar a gastar mucho en el celular, desde la compra de un cierto dispositivo hasta los pagos mensuales o las recargas que se tengan que hacer. Y además, cuando las redes no son de la comunidad,
lo que ocurre es que se están muy enfocadas al entretenimiento y entonces es muy común, no me dejarán mentir quienes viven en comunidad, que cuando llega el internet de alguna u otra manera a la plaza del pueblo, que uno encuentra a las chavas y los chavos horas y horas viendo YouTube y cosas graciosas, en lugar de estar jugando básquetbol como antes lo hacían, ¿no? Es decir, las tecnologías presentan muchos riesgos y es solo a partir de este análisis crítico que yo les decía y de esta reflexión sobre lo que se hace que se pueden disminuir esos riesgos. Entonces, sí es necesario como desmitificar esta idea de que la llegada de las tecnologías va a solucionar los problemas que existen en la comunidad. Y con respecto a la radio, yo me acuerdo desde que estudiaba comunicación que ya mis profesoras y profesores decían, es que la historia de la comunicación se nos ha dicho muchas veces que van a desaparecer ciertos medios. Y no han desaparecido, ¿no? Y la radio sigue siendo un medio fundamental en la vida mediática de nuestro país y de la mayoría de los países del mundo. ¿Y por qué sigue siendo tan fundamental? Pues por sus características, ¿no? Es decir, si yo quiero meterme a ver un video de YouTube o meterme a ver la televisión, pues necesito siempre estar atento, viendo y escuchando, ¿no? Requiere mucho más esfuerzo de mi parte. La radio funciona muy bien, por ejemplo, si yo voy en el coche o si salgo al campo a cosechar, ¿no? Puede estar haciendo otras cosas. Es decir, su característica en sí misma la hace distinta. Yo creo que puede haber transformaciones, ¿no? En la vida de la comunidad, eso es claro. Y al existir estas transformaciones, puede haber esta cosa más híbrida en la que de repente pueda escuchar la radio directamente a través de un aparato para radio, o de repente me pueda poner a ver la transmisión en vivo que está generando en Facebook la radio, ¿no? Pero no creo en sí que desaparezca, ¿no? Yo lo que siento es que puede haber una convergencia de medios que vayan generando esta cosa, pues distinta a la que conocemos. Y ya para finalizar con esta pregunta, me gustaría reforzar esta idea también de que no necesariamente las tecnologías más nuevas son las mejores en la comunidad. En el caso de Abasolo que les contaba, que tiene 2 intranets, también desarrollaron una radio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando empezaron a desarrollar su intranet, pensaron que iba a ser como la estrategia para poder hacer llegar estos contenidos y que iba a ser un medio que fuera como total en el sentido de que no se iba a necesitar otro tipo de medio. Pero cuando empezaron a analizar un poco más las cosas y estar más en contacto con la comunidad, seguir un poco el ciclo que les decía, se dieron cuenta que la radio era fundamental en el proceso. Y además de la intranet, ahora tienen una radio. Es decir, necesitamos como replantearnos eso y seguir caminando ahora. ¿Qué es necesario para que las radios sigan existiendo y sean fuertes? Pues justo la generación de contenidos, el acercamiento con la comunidad, ¿no? Es decir, seguir haciendo el papel comunitario. Muy probablemente si lo que ocurre con nuestra radio es que es una radio que no produce, que básicamente transmite música todo el día, ¿no? Pues probablemente sí tenda a desaparecer, ¿no? Cuando llegue internet y puedan accederse a la música que existe ahí o algo así. Ok, gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas. Voy a dar lectura a otra. Mencionan aquí, para las radios comunitarias, ¿qué antenas propone y dónde es ideal colocarlas? Ay, pues es muy complejo también esa respuesta, ¿no? Es decir, de nuevo depende del territorio, ¿no? Depende del alcance que se tenga, de la manera en la que está diseñada. Yo lo único que puedo decir es que se requiere como de ese análisis también a nivel de cobertura, de saber a dónde vamos a llegar, de tratar de trabajar con equipos de tecnologías libres, que existen muchos, ¿no? Pero pues depende mucho del caso, no podría dar una respuesta general.
¿Para Tlaxcala hay alguna red de apoyo o asociación que ayude o asesore en el desarrollo de radios comunitarias? ¿Usted tiene algún conocimiento al respecto? No, de Tlaxcala no tenemos conocimiento ni mucha vinculación. Seguramente hay procesos, pero no desconozco. Ok, nos preguntan también, ¿podría proporcionarnos las páginas de las organizaciones para estos proyectos? Sí, miren, les vuelvo a compartir mi pantalla para que puedan ver el... aquí están los datos de las redes sociales y de las páginas web en donde podemos encontrar toda la información. Lo voy a dejar ahí un ratito para que puedan anotarlo. Ok. Bueno, a ver, voy a dar unos minutitos para que las puedan capturar o las puedan anotar, ¿no? Y bien, doctor, ¿cómo ve usted la tendencia, ¿no?, de la tecnología en tiempos de pandemia? ¿Usted cree que estábamos preparados tecnológicamente hablando para ello? Yo creo que no estamos preparados ni tecnológicamente, ni sentimentalmente, ni físicamente. Es decir, eh, no estábamos simplemente preparados para una crisis de esta naturaleza, ¿no? Eh, y eso lo muestran, pues que no ha habido acciones que realmente sean claras, ¿no? Una subida y bajada constante de la situación. Yo lo que creo es que hay un riesgo al pensar a las tecnologías de la comunicación de nuevo como una solución a las problemáticas, ¿no? No me dejarán mentir, pero yo creo que el trabajo en nuestra vida cotidiana, los espacios en los que nos movemos, están totalmente absorbidos por esta y se vuelve un proceso muy cansado que hace más difícil todavía lidiar con esta crisis de salud, ¿no? Es decir, los espacios que antes eran privados, ¿no? Se vuelven ahora públicos, ¿no? El ejemplo es, este cuarto nunca se hubiera visto antes si no fuera porque estamos en pandemia. No se puede tener contacto con la gente, etcétera. Entonces es un proceso muy cansado. Y el pensar que por ejemplo, la educación se va a poder solucionar a partir de plataformas es una gran mentira, ¿no? La mayoría de los niños y niñas que están teniendo que tomar clases en línea y los papás y las mamás, ellas y ellos, están sufriendo de una manera impresionante. Y yo creo que gran parte de los aprendizajes que tiene la escuela, que es poder salir y poder eh, encontrarse con las otras y los otros, eso es algo que no se está consiguiendo y que no sé si los conocimientos mismos, a pesar del uso de muy diversas maneras, de muy diversas tecnologías, se estén logrando. Lo que sí es cierto es que pues sí nos ha movido a hacer cosas que antes tal vez no hubiéramos hecho, ¿no? Utilizando estas tecnologías. Este congreso es un ejemplo claro, ¿no? Es decir, mañana tendremos a José Ignacio, que está en Ecuador. Ayer estuvo Aleida, que está en la Ciudad de México. Yo estoy ahorita en Puebla. Y estamos compartiendo con radios y con gente de muchos países que probablemente si se hubiera hecho presencial no se hubiera podido, ¿no? Es decir, siempre tenemos que entender como que esta balanza entre lo tecnológico y la realidad presencial y física es algo que no debemos de dejar de hacer. Y tenemos que entender que aunque las herramientas de la comunicación nos facilitan muchas cosas, no son la solución a las problemáticas. La solución está en pensarlas simplemente como herramientas, definiendo antes qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Muy bien, muy bien. Y bueno, tengo una pregunta más. Yo creo que con esta estaríamos eh, cerrando tal vez, o quizá un par más, ¿no? Dice de la Universidad del Bienestar de Benito Juárez en Coapiaxtla, nos preguntan, ¿sería caro el costo para una radio comunitaria?
¿Y qué opinan las empresas telefónicas de que las comunidades estén implementando sus propias redes de telefonía? Sí, a ver, con la primera respuesta, decía yo, depende mucho de lo que queramos hacer, ¿no? Es decir, eh, una radio comunitaria necesita básicamente una computadora, un equipo de transmisión, antena, ¿no? Ciertos equipos básicos, pero los precios pueden variar, ¿no? En unas cantidades impresionantes. Es decir, simplemente para una computadora puedo tener una computadora de 5,000 pesos o una computadora de 80,000, ¿no? Y en este proceso de selección y de mirar si las tecnologías son apropiadas o no, es donde vamos a descubrir también un poco qué necesitamos y con base en eso poder definir presupuestos. Es decir, yo lo que les puedo decir es que no son cosas extremadamente caras, ¿no? Sí tienen un costo y se puede seguir aparte construyendo, es decir, no se requiere tener un transmisor muy potente. Ahí les quiero contar una anécdota con eso. Alguna vez estando en la sierra de Oaxaca, en la Sierra Juárez, platicando con algunas personas, me decían, oye, pues es que nosotros queremos tener un transmisor no me acuerdo si me dijeron de 5,000 watts, una cosa así. Y entonces yo les decía, ¿y por qué un transmisor tan grande? Y la respuesta era, no, pues es que la comunidad que está enfrente tiene un transmisor de 4,000, ¿no? Por ponerles, no me acuerdo bien la cifra, de 4,000. Entonces, pues nosotros queremos tener uno más potente que los de la comunidad de enfrente. Y entonces, ahí hay un esquema claro no hay una elección de la tecnología realmente ahí. No hay un mirar para qué se quiere, sino simplemente el deseo de tener más potencia. Lo mismo ocurre con esto, el acceso a Internet no necesariamente es la cosa más maravillosa que existe. Puede ser necesaria en muchas cosas, pero a veces no se requiere realmente acceso a Internet, se requieren de otros mecanismos y otras formas de solucionarlo. Y la segunda pregunta era ¿Qué algo de la... opinas, qué opinas sobre, al respecto de que las empresas telefónicas de, no, las empresas telefónicas de que las comunidades estén implementando sus propias redes de telefonía? Pues ha sido muy extraño, ¿no? El proceso. Por un lado, al gobierno, por ejemplo, en el tema de la telefonía le gusta mucho. Al final es un problema que se le quita un poco de medio, ¿no? Y que puede irlo a nombrar a muchos lugares, ¿no? Sobre todo en la presidencia anterior, era muy constante que gente de presidencia presentara el proyecto de la telefonía y la concesión que se dio y eso como un éxito en México en foros internacionales, ¿no? Al nivel de las empresas, pues por un lado es como quitarles un poquito también un peso de encima, ¿no? Las empresas están obligadas a llevar telefonía a todo el país, ¿no? Es parte de sus obligaciones al tener el título de concesión. Y al mismo tiempo no les gusta, porque si esto se desarrollara de una manera más masiva, pues sí les afectaría directamente a los ingresos. La realidad también es que las comunidades en donde existe hoy la telefonía celular comunitaria son comunidades que no les interesan económicamente. Es decir, una comunidad de menos de 2,500 habitantes para una empresa operadora de las grandes operadoras, por no decir ninguna marca, no les va a dejar ingresos porque los equipos que utilizan son muy caros, porque requieren viajar para el mantenimiento, porque hay muchos elementos alrededor de eso, y porque la gente tampoco va a gastar tanto como gastaría en una ciudad, en una colonia de clase media o media alta, ¿no? Entonces, no es que les interese llevar la cobertura ahí, lo que sí puede preocuparles tiene que ver con pues la dimensión política, ¿no? Que existe en el proyecto de comunicación, al decir, sí podemos hacer radios, redes, nuestros propios medios, ¿no? Así como hacemos muchas otras cosas y podemos producir nuestros propios alimentos, también podemos hacer nuestros propios medios. Y eso es lo que les preocupa un poco más. Para finalizar, les cuento una anécdota también. En el foro de gobernanza de Internet de la región de América Latina, me tocó presentar y en la mesa estábamos
En estos foros siempre hay gente de empresas, y hay gente de gobierno, y hay gente de organizaciones de la sociedad civil. Y entonces estaba una empresa mayorista de Internet muy grande de Argentina, y lo que decía la empresa, que me parece que puede ser un poco el modo de pensar, es que pues estas empresas van a llegar de un momento a otro a las comunidades, y pues que está bonito que existan redes comunitarias, pero que seguramente cuando lleguen van a fracasar y ya no van a existir. Y eso sí es un reto importante. Una cosa es que existan hoy, y otra cosa que si llegan compañías grandes sigan existiendo, ¿no? Una de las primeras redes en Oaxaca desapareció con la llegada de Movistar. Lo pusieron cobertura justamente para poder afectar a una de las primeras redes, la de Castro. Pero al mismo tiempo ha habido otras que han ido incrementando, se han ido creciendo mucho, a pesar de que están en algunas zonas que podrían pues llegar a tener cobertura de otras empresas. Y al mismo tiempo, Telefónica Movistar, así puedo decir la marca, desarrolló un modelo que les parecía como muy similar al de la telefonía. Hicieron como este modelo social, algo así le llamaban, lo pusieron en algunas comunidades a prueba y fracasaron. Fracasaron porque la diferencia entre una y la otra es que en una la comunidad está involucrada, la comunidad es dueña de su infraestructura, todo el esquema que está ahí, y en la otra no. Entonces, es de nuevo poder fortalecer estos mecanismos. Lo mismo ocurre con las radios, pensemos esta similitud. Si nosotros tenemos una radio comunitaria y llega la cobertura de repente de una radio de la ciudad comercial, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a desaparecer una o la otra? Pues depende mucho de qué tan fortalecida está la radio comunitaria para que la otra no impida que la gente acceda. Y me parece que esta es como la tendencia de la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la percepción que usted tiene en cuanto al desarrollo de la tecnología para radios comunitarias y una posible aparición de otros medios como la televisión comunitaria? Porque lo que menciona es que dice, en mi opinión, la radio es poco probable de que desaparezca a diferencia del Internet, dado que la radio es más fácil de transmitir con frecuencias que el Internet por medio satelital, que tiende a tener fallas. Sí, pues la pregunta tiene que ver un poco con lo mismo que les he estado contando, ¿no? Es decir, yo no creo que ciertas tecnologías sustituyan a las otras, y al final si eso pasa, tampoco creo que debamos de preocuparnos demasiado, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo si siento que existe un medio que podría estar en más riesgo, es seguramente la televisión, ¿no? Sobre todo la televisión por cable, de paga. Pero al final, por ejemplo, en el uso del espectro radioeléctrico, lo que está ocurriendo en países en donde la televisión abierta está dejando de funcionar, es que esas bandas y esas frecuencias se están utilizando ahora para poder ampliar la cobertura de Internet, ¿no? Entonces, pues es un cambio que seguramente podría ocurrir y que está bien que suceda. Pero vuelvo a regresar a lo mismo. La importancia de las tecnologías no son las tecnologías en sí mismas, y el hecho de que desaparezcan o que sigan funcionando o no, no debería ser el centro de atención, sino el centro de atención tiene que ser esos procesos comunitarios, cómo fortalecerlos y cómo hacer que a través de diferentes medios de comunicación se puedan conseguir. Tal vez algo que sirva un poco para aclarar esta perspectiva y esta diversidad de cosas que existen, es pensar que si nosotros buscamos una definición de radio comunitaria, podemos encontrar hasta 1000 definiciones distintas, muy distintas entre sí además. Si vamos a los conceptos de qué es un medio comunitario, ciudadano, radical, etcétera, Clemencia Rodríguez, una autora colombiana, señalaba que había por lo menos 64 formas distintas de nombrar a estos medios. Y eso para mí es una fortaleza bien grande, ¿no? A pesar de mi deformación académica,
porque el que haya tantas definiciones y que sea casi incapaz de definir lo que son totalmente, demuestra que existe una gran diversidad de cosas y de procesos. Y creo que esa es la clave para entender a las tecnologías y a las redes comunitarias y a los procesos de comunicación. Si yo ahorita les diera definiciones cerradas y totalizantes, estaría dejando de pensar en el sentido comunitario y en la relación de las comunidades con las tecnologías. En ese sentido, insisto, más bien el proceso es un proceso de reflexión y de apropiación y un mecanismo constante en el que se va caminando hacia esa autonomía tecnológica, tomando a las tecnologías siempre como herramientas, no como fines, ¿no? Eso yo creo que es lo fundamental. ¿Y considera usted que con la pandemia, con la aparición del COVID, ha aumentado, ha incrementado la audiencia en las radios comunitarias? ¿Se ha alterado o se ha fortalecido su función? Pues, a ver, yo creo que con la emergencia, de nuevo, depende mucho de los casos, pero ha habido muchas radios que han dejado de funcionar, ¿no? Lo que hemos nosotros conocido es que más bien han cerrado. Y desde nuestro punto de vista, esto puede ser pues un error, ¿no? En el manejo de la emergencia. Justo estuvimos dando un taller sobre comunicaciones de emergencia y pensábamos que en la pandemia, como en otro tipo de emergencias, las radios tienen que ser servicios esenciales, ¿no? La información tiene que ser un servicio esencial. En ese sentido, tiene que seguir trabajando de una u otra manera, con los cuidados que se requieren, con una estructura en la que no haya más de una persona en la radio, tal vez se desinfecte, no sé, hay muchos mecanismos para hacerlo, pero la información debe seguir fluyendo y eso es fundamental para poder hacer entender también pues muchas de las cosas que se dicen a nivel de gobierno o a nivel de medios masivos de comunicación, poder también hacer que se traslapen o que se puedan entender desde la realidad comunitaria. Y eso tiene que seguir siendo fundamental. Al mismo tiempo, yo siento que sí ha habido un incremento en las audiencias de las radios que siguen funcionando, porque mucha gente se encuentra en sus hogares, ¿no? Pero tampoco tengo datos certeros de eso, ¿no? Es muy difícil poder medir las audiencias de las radios comunitarias, sobre todo las que no están concesionadas, ¿no? Las que están concesionadas son una minoría con respecto a la gran cantidad de radios que existen. Entonces es muy difícil como tener datos certeros al respecto. Ok, y bueno, ya para ir cerrando, aunque nos quedemos con varias preguntas que seguramente le harán llegar a su contacto, ¿nos podría compartir cuál está siendo ahorita su línea de investigación? ¿Cuál está siendo la tendencia ahorita en su investigación? Quizá ha tenido que hacer algo justo por la emergencia sanitaria, una adaptación, algún interés que tenga en su línea de investigación actual. Sí, en realidad las líneas de investigación que tengo tienen que ver con esto, con autonomía tecnológica por un lado, y otra que ha sido fundamental ha sido los procesos de formación. Entonces, actualmente estamos, también les anuncio, les doy la premisa, vamos a emitir una guía con base en la experiencia de Tequio y de otros países para diseñar procesos de formación comunitarios en tecnologías, ¿no? Estará saliendo, yo espero, a finales del año, a principios del año que viene, entonces ha sido mucho concentrarme en eso y al mismo tiempo seguir trabajando en la acción, ¿no? Es decir, siempre todas las cosas que publicamos o en las que trabajamos tienen que ver con los procesos directos en los que estamos involucrados desde redes y desde Rizomática, y pues el acompañamiento es la parte fundamental, ¿no? Entonces es una investigación muy viva, muy práctica, que responde a ciertas cosas. La pandemia es una de ellas, pero hay muchas otras cosas que siguen ocurriendo que son muy importantes. Y bueno, pues siempre mirando y tratando de hacerlo desde la investigación acción participativa, ¿no? Desde una mirada
no desde de investigador, sino realmente de alguien que quiere estar comprometido con los procesos. Ok, ahora sí, la última porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Víctor Hugo Sánchez pregunta que si nos podría compartir una experiencia donde la participación de la comunidad ha logrado cambios o transformaciones en su localidad. Pues todas las experiencias que les he contado han logrado transformaciones muy importantes, ¿no? Es que hay cosas bien interesantes, ¿no? Que ocurren inclusive en la vida cotidiana, ¿no? Ahorita se me vinieron a la mente experiencias, por ejemplo, con la telefonía celular, en la que una vez se salvó una cosecha de café, ¿no? Estaba secándose el café en la casa de la persona y se fueron al cerro a conseguir, creo que leña, y empezó a llover en el cerro, que normalmente cuando llueve en el cerro, seguido llueve en la comunidad, y pudieron avisar a través de la telefonía eso, y pues lograron salvar toda la cosecha que se estaba secando, ¿no? Ese tipo de cositas yo creo que son fundamentales, ¿no? Es decir, consideramos que esos cambios son cambios que a veces no se ven, ¿no? No se hacen así evidentes a gran escala, ni son masivos, sino son cambios en la vida cotidiana que poco a poco van desempeñando esta forma, ¿no? Cuando las tecnologías, por ejemplo, facilitan el acceso a las asambleas, ¿no? En estos momentos, cuando las tecnologías permiten compartir el conocimiento, como el caso que les contaba de Cherán, cuando las tecnologías permiten que se puedan dar en torno, no sé, por ejemplo, que niñas y niños de alguna escuela en una comunidad rarámuri puedan de repente conocer lo que sucede en las comunidades Mije a través de las videocartas que la comunidad Mije diseñó. Les estoy contando una experiencia real, ¿no? De una comunidad rarámuri, Cuechi se llama, en la que hicimos un pequeño cineclub, ¿no? Bastante improvisado y ahí buscando hacerlo, y les pasamos unas videocartas que había hecho Ojo de Agua en comunidades mijes de Oaxaca, y fue súper bonito después que los niños dijeran qué cosas les habían gustado de la otra comunidad, y que si el territorio ahí llovía mucho y en la Sierra Tarahumara no, y que los tipos de juegos son distintos, y que, ¿no? Y un chorro de cosas, y los niños muy emocionados de haber descubierto otra comunidad indígena muy distinta, ¿no? Muy, muy distinta, y al mismo tiempo con cosas muy similares, ¿no? Esos son los cambios, yo creo, que las tecnologías facilitan y que hacen que valga la pena. Muy bien, doctor Carlos Vaca Feldman. Le agradecemos infinitamente el habernos compartido toda esta información, sus experiencias, sus consejos. Muchas gracias por compartir con nuestro auditorio, con nuestra audiencia de este primer Congreso de Radios Comunitarias. Muchas gracias y bueno, me gustaría por favor que nos compartieran la constancia virtual que hemos realizado para usted, un reconocimiento, y dice: Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias 2020, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la Facultad de Ciencias de la Comunicación otorgan la presente constancia a Carlos Vaca Feldman por haber participado como conferencista magistral con el tema Alternativas Tecnológicas para Radios Comunitarias en el marco del Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias realizado del 19, 20 y 21 de noviembre de 2020, Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de noviembre de 2020. Y nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por parte del director de CONCITEP, el maestro Victoriano Covarrubias Salvatori, y de la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, la doctora Angélica Mendieta Ramírez. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Carlos, por sus aportaciones, por habernos acompañado. Y bueno, a todos les comentamos que vamos a hacer un pequeño receso y nos veríamos en las mesas a partir de las 12 del día. Vamos a iniciar nuestras mesas de trabajo. Por favor, consulten el programa de las ponencias en la página de Facebook y el sitio oficial de nuestro congreso, así como los links de acceso a las salas. Vamos a darle la palabra a la doctora Angélica Mendieta para
por favor, ir cerrando nuestra conferencia magistral. Gracias, doctor Carlos, por mi parte. Muchas gracias, doctor Carlos Baca, por estar aquí, por compartir y por hacer posible estas experiencias con todos los interesados en los temas de radios comunitarias. Lo esperamos en el próximo congreso y por supuesto unirse a la red latinoamericana de radios comunitarias, que en breve estaremos compartiendo el link para el proceso de inscripción. Es totalmente gratuito y el único objetivo es generar esa sinergia, ese trabajo colegiado, como usted lo señala, de manera colectiva entre las comunidades. Así como también estaremos ahí compartiendo información importante sobre los cursos que se van a ofrecer a todas las radios comunitarias y a los que quieran formar una radio comunitaria. Sin más, enhorabuena y muchas gracias, doctor Baca, muchas gracias a la presentadora, a la doctora Andrea Estupiñán Villanueva. Muchas gracias, doctora. Y tendremos un descanso porque vienen las mesas de trabajo. Vamos a esperar trabajar con 5 mesas en simultáneo. Es nuestro segundo día del Congreso de Radios Nacional, de Radios Comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020. Conoce sus retos y oportunidades, su participación en equidad y perspectiva de género, lo más relevante en tecnología y cómo han enfrentado a COVID-19. Participa en conferencias, mesas de trabajo y talleres impartidos por profesionales de la radio. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP invitan. Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020.